La historia de José Luis comienza en Zaguayo, un pequeño pueblo de Michoacán, México, en el año 1913. Nació en una familia profundamente católica, humilde pero rica en valores. Desde niño mostró una fe viva, sencilla y convencida. Sus padres, Macario y María, le enseñaron a rezar el rosario y a amar a Cristo sobre todas las cosas. Era un joven inquieto, sonriente y valiente. Amaba montar a caballo, jugar con sus amigos y asistir con fervor a misa todos los días, aún antes de ir a la escuela. Su vida transcurría en calma hasta que México fue sacudido por un conflicto que cambiaría para siempre su destino. La persecución religiosa iniciada por el gobierno de Plutarco Elías Calles. El régimen federal decretó leyes anticlericales extremadamente severas. Se prohibió la misa, se expulsaron sacerdotes y se clausuraron iglesias en muchas regiones del país. En respuesta, miles de fieles se alzaron en defensa de su fe. Así nació el movimiento cristero, una resistencia popular católica que luchó por el derecho a vivir la fe en libertad. José Luis, apenas un adolescente, suplicaba a su madre que lo dejara unirse a los cristeros. Ella se negaba con lágrimas, temiendo por su vida. «Madre, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora», le dijo una vez con una convicción que la dejó sin palabras. Finalmente, su padre autorizó que se uniera como asistente del general cristero Prudencio Mendoza. No portaba armas, pero sí una enorme determinación. Su rol era ayudar con los caballos, llevar mensajes y estar cerca del estandarte de la Virgen de Guadalupe, que veneraba con un amor ardiente. A pesar de su corta edad, José Luis fue ganándose el respeto de los soldados por su entrega, su pureza de intención y su valor ante los peligros. No era raro verlo arrodillado orando en medio del monte, con su rosario entre las manos, invocando a Cristo Rey antes de cada avance del ejército. Su presencia no pasaba desapercibida. Algunos cristeros decían que donde estaba José se sentía la presencia del cielo. Otros lo veían como un alma elegida. El 6 de febrero de 1928, durante una escaramuza en el rancho Los Corrales, José fue capturado por las tropas federales. Lo llevaron preso a su pueblo natal. La orden fue clara. Tenía que renegar de Cristo Rey para salvarse, pero José no dudó ni un instante en su respuesta. Nunca. Lo encerraron en los establos de la parroquia, convertidos ahora en cárcel. Desde allí, escribía cartas a su madre con fe inquebrantable y letras temblorosas. «Estoy preso, pero no tengo miedo. Cristo está conmigo y yo con él. Pronto estaremos en el cielo, mamá», decía una de sus notas. Su firmeza desesperó a los militares. Le ofrecieron todo: dinero, libertad, protección. Pero él repetía: «Solo Cristo Rey, no tengo otro rey». Fue sometido a golpes y castigos, pero jamás se quejó. Los testigos decían que miraba al cielo mientras le pegaban, como si viera algo que los demás no podían ver. Durante una noche fría, un oficial lo encontró rezando de rodillas en el suelo de tierra. Cuando lo reprendió, José respondió: «Estoy hablando con el único que me escucha, Jesús». Su testimonio comenzaba a conmover incluso a algunos soldados que se acercaban en secreto a escucharle rezar y a pedirle oraciones por sus familias. José Luis Sánchez del Río, con apenas 14 años, se había convertido en un faro de fe para todos los que sufrían en aquel tiempo de oscuridad. Los días pasaban y las autoridades seguían intentando quebrar su voluntad. Sabían que si ese niño se rendía, darían un golpe simbólico a la causa cristera. Pero José se mantenía firme. Cada negativa suya era como una nueva declaración de guerra a quienes querían borrar a Cristo del corazón de México. Lo sacaban a la plaza frente a los demás prisioneros intentando humillarlo. Le gritaban: «Di que el presidente es tu señor». José respondía: «¡Viva Cristo Rey!». Los soldados comenzaron a temer su presencia. Su silencio era más elocuente que 1000 discursos, su oración más potente que cualquier arma. Una noche, mientras los guardias dormían, José encontró una gallina que rondaba por el establo. La mató, cocinó como pudo y le dio de comer a otro prisionero enfermo. Esa caridad infantil conmovió incluso a quienes lo vigilaban. Uno de los soldados murmuró: «Este niño es más cristiano que todos los curas juntos». Pero su fe inquebrantable también despertaba odio. Un comandante ordenó nuevos castigos: hambre, aislamiento y la prohibición de recibir visitas de su familia. Aún así, José no cedía. En su celda improvisada, talló una cruz en la pared con una piedra y rezaba el rosario cada noche. Su madre rogaba por verlo. Cuando finalmente le permitieron visitarlo, lo encontró más delgado, pero con una mirada luminosa y serena que la dejó sin palabras. «Mamá, estoy feliz. Cristo nunca me abandona.
Me siento fuerte. Reza para que no me deje vencer por el miedo, le dijo abrazándola. El día 9 de febrero le anunciaron que sería fusilado al día siguiente. Le ofrecieron una última oportunidad de renegar. Volvió a decir, no puedo. Es Cristo o nada. Esa noche la pasó de rodillas, con las manos juntas, repitiendo suavemente, Jesús, te amo. Jesús, confío en ti. Jesús, dame fuerzas para no fallarte. Al amanecer del 10 de febrero de 1928 fue sacado de su celda. Los soldados le cortaron las plantas de los pies con un machete. Lo obligaron a caminar descalzo por el empedrado del pueblo hasta el cementerio, dejando un rastro de sangre tras de sí. Mientras caminaba gemía de dolor, pero no dejó de rezar. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, repetía a cada paso. Vecinos lo vieron pasar. Algunos lloraban, otros se persignaban. Un niño de su edad caminando hacia la muerte con la dignidad de un santo. Uno de los soldados intentó ayudarlo en secreto, susurrando, «Diles que renuncias y te salvamos». José lo miró y dijo, «Si tú supieras lo que me espera». Llegando al panteón, lo obligaron a cavar su propia tumba. Le ofrecieron otra vez salvarse si decía «Muera Cristo Rey». Él respondió lo contrario, «Viva Cristo Rey». Le dispararon en la cabeza. Su cuerpo cayó junto a la tumba abierta bajo el cielo de su pueblo, mientras el eco de su grito aún vibraba en el aire. Tenía solo 14 años, pero dejó un testimonio de fe que estremeció a todo México. Su muerte no fue una derrota, sino una proclamación. Fue sepultado como un héroe, pero su memoria vivió como la de un mártir. Años después, incluso sus enemigos reconocieron su valor sobrenatural. José Luis no necesitó años de predicación, ni templos ni púlpitos. Con su silencio, su dolor y su fidelidad, predicó el Evangelio con su vida. La noticia de su muerte se extendió como un relámpago por Michoacán y todo México. Algunos no podían creerlo. Un niño ejecutado por no renunciar a su fe. Las familias cristeras lloraban, pero también se sentían fortalecidas. Si un niño pudo llegar hasta el final, ¿qué excusa tenemos nosotros?, decían en voz baja admirados. El cura del pueblo celebró una misa clandestina en su honor. Este pequeño ha ganado la corona que muchos santos desearon. Oremos para estar a su altura. Las autoridades intentaron silenciar el hecho. Prohibieron hablar del caso, borraron registros, amenazaron con castigos a quien mencionara su nombre en público, pero la gente no olvidó. Su tumba comenzó a recibir visitas en secreto. Campesinos, madres, jóvenes cristeros dejaban flores, escapularios y cartas junto a su cruz. Algunos comenzaron a atribuirle favores. Un enfermo sanado, un joven que regresó a la fe, una familia protegida durante un tiroteo. El nombre de José Luis se volvía leyenda. Los años pasaron y México cambió. El conflicto cristero terminó, pero las heridas permanecieron. Aún así, la semilla de aquel mártir seguía dando frutos invisibles. Muchos niños crecieron escuchando su historia como un ejemplo de coraje. No tengas miedo. Acuérdate del niño que gritaba «Viva Cristo Rey» y no se rindió. En los años 90, la Iglesia Católica abrió una investigación formal sobre su vida y martirio. Testigos, documentos y testimonios confirmaron la autenticidad de su sacrificio. No fue fácil. Habían pasado más de 60 años desde su muerte, pero su historia seguía viva en la memoria popular, como un fuego que no se apagaba. El proceso de beatificación avanzó con fuerza. En 2005 fue proclamado beato, y su figura comenzó a difundirse a nivel internacional como un modelo para la juventud. Durante la Jornada Mundial de la Juventud 2006, el Papa Benedicto XVI mencionó su ejemplo como el de un joven capaz de dar la vida por la verdad. Finalmente, en octubre de 2016, el Papa Francisco lo canonizó oficialmente. José Luis Sánchez del Río fue declarado santo ante miles de peregrinos en la Plaza de San Pedro. Su rostro, que había sido apenas una foto antigua de un niño en blanco y negro, ahora aparecía en estampas, vitrales e iglesias de todo el continente. Los fieles decían: no es solo un mártir, es un niño como cualquier otro que se dejó transformar por Dios hasta el extremo de dar su vida. En su canonización, una mujer mexicana declaró: hoy mi hijo tiene un santo que se parece a él, alguien que le dice que sí se puede ser valiente. Desde entonces, miles de jóvenes rezan ante su imagen. No le piden riquezas ni fama, le piden coraje, fe y el fuego para no rendirse. José Luis no buscó el martirio. Lo aceptó con sencillez, como quien sabe que la vida no se pierde cuando se da por amor a Cristo. Cada año su tumba recibe miles de peregrinos.
Algunos caminan kilómetros descalzos, recordando los pasos ensangrentados que aquel niño dio por amor a Dios. Hoy su historia vive en libros, canciones, películas y sobre todo en los corazones de quienes descubren que la fe también puede habitar en un niño. Y aunque solo vivió 14 años, José Luis Sánchez del Río dejó un legado eterno. El testimonio de que nadie es demasiado joven para ser santo. La historia de José Luis tocó no solo a creyentes, sino también a personas alejadas de la fe. ¿Qué podía mover a un niño a tal entrega? Muchos lo consideran un mártir moderno, un ejemplo de valentía en una época donde la fe es frecuentemente silenciada o ridiculizada. Él no se escondió. A diferencia de tantos adultos, José no dudó. Su convicción brotaba del amor. Amaba a Cristo más que a su propia vida, y eso lo hizo libre. En un mundo donde la verdad se relativiza y el miedo paraliza, su testimonio resuena como una campana que llama a despertar del letargo espiritual. No se trata solo de recordar a un niño valiente, sino de preguntarnos, ¿estaríamos nosotros dispuestos a vivir nuestra fe sin vergüenza ni temor? Su vida nos desafía. No fue un teólogo, no dio grandes discursos, no escribió libros. Solo vivió con una fe simple, firme y coherente hasta el final. En muchas escuelas católicas de México, su nombre se menciona en clases de religión. Este fue un alumno como ustedes, con amigos, juegos y una fe inquebrantable. Hay jóvenes que cambiaron su vida tras conocerlo. Algunos dejaron las drogas. Otros se reconciliaron con sus padres. Todos sintieron que si él pudo, ellos también. La Iglesia no canoniza para admirar, sino para imitar. Y José Luis, con su corta vida, nos recuerda que la santidad no es lejana ni imposible. Su testimonio tiene una fuerza especial entre los más pobres. Muchos ven en él un espejo, un niño del pueblo, sin poder ni títulos, pero lleno de Dios. Desde Michoacán su voz se alza como un grito eterno. ¡Viva Cristo Rey! No como consigna política, sino como afirmación radical del amor que vence todo miedo. Hay quienes aseguran que al rezarle sienten paz en medio de la angustia. Dicen que él intercede por los que luchan con dudas, tentaciones y miedo a testimoniar. En muchas iglesias su imagen aparece junto a la de otros mártires, pero su rostro infantil impacta más. Nos recuerda que Dios no elige según la edad. El mensaje de José no es de odio ni venganza, es un llamado a la fidelidad, a la confianza, a entregar todo aunque el mundo no entienda. En un país con tantos desafíos sociales y espirituales, su historia ilumina una esperanza diferente. No una revolución violenta, sino la transformación desde dentro. Porque al final lo que hizo grande a José Luis no fue morir, sino como vivió, con fe profunda, obediencia a sus padres y alegría en el corazón. Cada 10 de febrero, día de su martirio, miles se reúnen a rezar. No lloran su muerte, celebran su victoria. Su sangre no fue en vano. En Apatzingán y Zaguayo, su figura inspira a los jóvenes a no rendirse ante la presión del entorno, a hacer luz, aunque todo esté oscuro. José Luis no vivió para ser recordado, vivió para ser fiel, y por eso su historia no muere, porque el amor verdadero nunca se apaga. Es un mártir, sí, pero sobre todo es un niño que nos enseña que vivir por Dios vale más que todo lo que el mundo pueda ofrecer. Hoy, José Luis es más que una figura del pasado. Es una presencia viva en la fe de miles que ven en él un ejemplo para estos tiempos. La violencia sigue marcando a México. La indiferencia ante Dios crece, pero su testimonio permanece como una respuesta clara. La fe no se negocia ni se oculta. En un país donde tantos niños crecen sin esperanza, José Luis muestra que la vida puede tener sentido cuando se entrega a algo más grande que uno mismo. En las cárceles, en los hospitales, en las periferias, se escucha su historia, y en esos rincones olvidados su nombre se convierte en oración y consuelo. Su vida es una profecía, que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo puede brillar a través de un corazón dispuesto. A veces nos excusamos. Soy muy joven, no sé suficiente. Nadie me entiende. Pero José no tuvo excusas. Su respuesta fue clara, directa, decidida. No buscó fama ni reconocimiento. No esperaba comprensión. Solo quiso amar a Jesús con todo su corazón, y eso le bastó para dejar huella eterna. Su reliquia, una pequeña gota de su sangre, ha recorrido escuelas, iglesias y hasta campos de fútbol, donde su nombre inspira a vivir con propósito. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, dice la tradición, y José Luis sembró, con su corta vida, una cosecha que no ha dejado de dar fruto. Muchos lo consideran patrono de los adolescentes, no porque haya sido perfecto,
sino porque mostró lo que significa confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. El poder del testimonio no está en las palabras, sino en los actos. Y José, sin discursos, predicó más fuerte que muchos púlpitos. Cuando rezamos, cuando sufrimos, cuando dudamos, podemos recordar su rostro, el de un niño que eligió el cielo antes que el miedo. Aún hoy sus últimas palabras retumban en las iglesias. Viva Cristo Rey, no como consigna de guerra, sino como clamor de amor puro y radical. José Luis nos llama a despertar, a vivir con coherencia, a elegir a Cristo en lo cotidiano, sin esperar el momento perfecto, sin temer al que dirán. Su historia no es una leyenda, es real, tan real como tu vida, tu fe, tus luchas, tan real como el Dios que lo sostuvo hasta el final. Que su sangre nos despierte, que su amor nos conmueva, que su fidelidad nos inspire a vivir cada día como si Cristo lo mereciera todo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir con tus seres queridos. Comenta amén si crees que Dios es todopoderoso. Y no olvides suscribirte para más testimonios de conversión.